Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Mora, administradora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Unos consejos prácticos antes de iniciar es mantener sus micrófonos en silencio y las preguntas las pueden realizar por medio del chat y serán atendidas al finalizar la exposición. De parte del Programa Técnicos en Administración de Empresas de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad virtual titulada Las 14 reglas de oro en la empresa familiar. Nos complace saludar al máster Marco Martínez Mora, quien actualmente es el coordinador nacional del programa TAETEC, al personal administrativo, así como a los profesores y profesoras que nos acompañan. Damos también un agradecimiento a la máster Lorena Madrigal por hacer el enlace para realizar esta actividad. Para dar inicio a este webinar, nos acompañan el máster Arturo Rivadeneira, que tiene un máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente está cursando un máster en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra, España. Ha cursado el programa internacional de Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell en Miami. En el AID Business School cursó el seminario de empresas familiares y el de dirección estratégica de talento humano. En esta misma institución cursó el seminario de empresas familiares profesionales. Adicionalmente cursó el programa internacional de dirección de empresas familiares del Tecnológico de Monterrey. Es el CEO y fundador de la firma consultora especializada en dirección de empresas familiares, International Consulting Corp for Family Business, Fam Business S.A. También tenemos el agrado de presentar al máster Steven Mejía Rodríguez, coach ejecutivo y CEO de la firma especializada en dirección de empresas familiares International Consulting Corp for Family Business, Fam Business Costa Rica. Es máster en Administración de Empresas con mención en Alta Gerencia. Tiene certificación internacional en Family Business del INCAE y Cornell University y actualmente está culminando la certificación en Coaching. Es ejecutivo de INCAE y la International Coaching Federation. Cursó la especialización en micro, pequeña y mediana empresa del Instituto Latinoamericano de Fomento Agroindustrial y es profesor de estrategia empresarial en la maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene además 22 años de experiencia en banca y actualmente es subgerente de la oficina del Banco Popular en San Ramón, Alajuela. Adelante con la exposición y muchas gracias por acompañarnos. Arturo, debes encender el micrófono. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por invitarnos, por participar también en este espacio donde vamos a compartir una temática bastante interesante. De hecho, todo se alinea a que este mes donde vamos a cerrar el año podamos compartir algunas mejores prácticas que ustedes lo van a implementar a corto plazo. Muchas gracias una vez más por la invitación. Y pues, Steven, vamos a iniciar esta temática de las 14 reglas de oro para la empresa familiar. ¿Te parece? Sí. Sí, señora. Vale. Listo. Gracias, Arturo. De la misma forma, muy complacido y muy agradecido con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con su programa de técnico de administración de empresas, por invitarnos a participar en este evento. Estamos, tanto Arturo como yo, sumamente complacidos y nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado. Esperamos que lo que compartamos durante este ratito que vamos a vernos sea de mucho provecho para todos ustedes en este mundo tan bonito de las empresas familiares. Y aquí en el país, Arturo, tenemos bastantes. Vamos a empezar diciendo, digamos, que quizás ustedes se pregunten ¿por qué las 14 reglas de oro de la empresa familiar? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 40? Y Arturo, corrígeme si me equivoco, y podrían ser cientos de ellas, ¿verdad? Pero hemos tratado de resumir en 14 las más importantes y que generalmente bajo ellas existen otras que son también de vital importancia para el desarrollo de las empresas familiares, tanto aquí en Costa Rica como en cualquier parte del mundo. Tenemos la primera de ellas que se llama
Procura siempre que exista un balance idóneo entre familia e empresa. Y la hemos puesto de primera porque es pilar, es pilar. Esto es muy, muy importante, que en las empresas familiares siempre existe ese equilibrio entre el éxito en el negocio familiar y la felicidad de la familia, porque no pueden estar separadas. Si se pone mucho énfasis en la felicidad en la familia, pues automáticamente se va a desbalancear y se va a provocar un problema en la parte del negocio familiar. De la misma forma, si se invierte demasiado en el éxito del negocio familiar, pues la familia se va a ver afectada y no es lo que buscamos. ¿Qué buscamos entonces? Bueno, que exista, como está la figura ahí, un balance idóneo. Que siempre, siempre estén puestos sobre la mesa en las reuniones de junta directiva, en cualquier tema en que la empresa familiar vaya a emprender, que siempre esté presente este balance muy importante que debe existir. Totalmente de acuerdo, Steven, contigo. De hecho, una de las cosas también que forman parte de un pilar fundamental es que el líder empresarial tenga la sabiduría necesaria para equilibrar ambas aristas. Como tal, en algunas ocasiones solemos invertir mucho más en la empresa que en la familia. Y cuando nosotros queremos definitivamente ver de qué forma se puede cohesionar o unir a la familia, sabemos que hay una familia que de repente está con un peso emocional bastante fuerte, un resentimiento, ve un rechazo total a la empresa porque el fundador tomó la iniciativa de dar un poquito más allá al que el sistema familiar. Pero yo creo que una de las cosas más importantes, Steven, que hemos conversado a lo largo de estos meses, es que el líder afiliativo, el líder que debe de transformarse en ese super líder, tiene que tener la sabiduría necesaria de armonizar estos dos balances. No es fácil, no es fácil, pero en algunas ocasiones, si tú tienes que invertir algo para desarrollar un proyecto de emprendimiento en el negocio familiar, yo creo que también tienes que ver qué porcentaje le estás dando tiempo de calidad a la familia y qué tiempo o qué tipo de porcentaje o cuánto de porcentaje le estás dando al negocio familiar. Lastimosamente, cada vez que pasa, nos damos cuenta que el sistema de familia se está carcomiendo. Hay más divorcios, nos estamos casando más de una forma tardía y vemos que hay más predominancia en el sistema empresarial como tal. Entonces, hay que tener mucho balance en base a esto para que por lo menos podamos decir que tenemos una familia feliz o en armonía como tal, ¿no? Eso quería agotar, Steven. Bien. Claro, totalmente. Sí. Sí, entonces hemos querido ejemplificarlo, digamos, con esta gráfica. Tenemos ahí un círculo más grande en la empresa y más chico en familia, para querer decir que estamos trabajando mayor en la empresa. Entonces, un énfasis excesivo, digamos, predominante en ella, erosiona entonces qué tipo de cosas, las comunicaciones familiares, bien, la identificación de la parte de la familia, la lealtad familiar, el tiempo para la familia y las emociones para la familia. No dista mucho, Arturo, lo que nos pasa como personas cuando trabajamos para una empresa. Si estás mal en la parte familiar, vas a estar trabajando disminuido en tu trabajo. De la misma manera, si tienes un problema en el trabajo, pues inevitablemente lo vas a traer a casa, digamos, y eso va a afectar también tu relación de familia. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, si estamos muy enfocados en la parte de empresa, nos va a pasar esto, se va a erosionar todos estos importantes indicadores a nivel de empresa familiar. Sí. Tenemos la otra parte, Arturo, que es la siguiente filmina, que digamos que hay un énfasis mayor en el desarrollo de la familia por encima de la empresa, que va a erosionar entonces, ¿qué cosa? Las comunicaciones empresariales, las relaciones a nivel empresarial, las valoraciones sobre actuaciones de las personas, la toma de decisiones y las opciones estratégicas. Va a existir como un sesgo, digamos, cuando estamos demasiado enfocados en la parte familiar y obviamos una serie de temas muy importantes que se deben resolver de forma objetiva para que no se erosione precisamente la parte de la empresa, que es tan importante. Creo que en la siguiente filmina, Arturo, está el escenario ideal, en donde hay un equilibrio perfecto entre empresa y familia. Digamos que, como Arturo ya lo dijo,
De repente es un poco utópico, ¿verdad? A veces es complicado, vamos, que suceda, pero eso genera, tanto en familia como en empresa, confianza, genera compromiso, genera eficacia empresarial y, por supuesto, la armonía familiar que todos deseamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y Steven, algo que me parece oportuno hacer una pregunta a los participantes, una pregunta retórica, una pregunta de reflexión justamente también en este mes de diciembre, sería ¿cuánto tiempo de calidad estás presentando e invirtiendo en el sistema de familia? Si de repente te contestas de 2 a 4 horas cada semana, tienes que analizar de qué forma puedes estar mejorando para el próximo año. Esto es muy importante porque tiempo de calidad, de repente estamos en la hora de desayuno, en la hora de almuerzo y solamente hablamos en la empresa y obviamente nos asfixiamos, pero vale la pena también que ustedes analicen cuál es el tiempo de calidad o cuánto tiempo de calidad ustedes tienen a nivel familiar y así tratar de recompensar todo eso en buena fe, ¿no? Por decirlo así. Bien, en el punto número 2, realmente para mí toda empresa familiar, a pesar de cualquier tamaño que sea, debería tener esta herramienta fundamental, que es el protocolo o constitución familiar, también llamado en otros países. Tener un protocolo de familia manda un mensaje muy claro de tener orden o una estructura y lineamientos claros de todos los actores principales dentro de la estructura familiar. Nos permite tener claro una serie de normas, políticas, lineamientos o procedimientos, no solamente a nivel propio del sistema empresarial, sino también a nivel familiar y obviamente también en la parte del paquete accionario o en el ámbito de la propiedad. Yo creo que dentro de esta estructura del protocolo de familia, muchas de las pymes que he podido también atender a lo largo de la cuarentena, se vio mucho el uso de una actitud preventiva a través de esta herramienta del protocolo de familia. No todo el mundo tiene un protocolo de familia, solo las empresas que realmente valoran en dejar todo claro, establecido para mandar un mensaje muy claro de las reglas a seguir a futuras generaciones como tal. Este documento nosotros recomendamos que ustedes cuenten porque eso evita mucho problemas, muchos resentimientos, muchos inconvenientes o de repente previene algún tipo de conflicto en la gran medida. El hecho de que nosotros tengamos claro en un documento y que busquemos un consenso a nivel familiar y que lleguemos a respetar todos esos lineamientos, vale la pena decir que evita el fracaso o en gran medida evita el fracaso de una empresa familiar, porque la familia ya sabe a qué abstenerse y de repente también cuál es el rol o la interacción que ellos tienen bajo ese liderazgo como rama familiar. El protocolo de familia, sinceramente, creo que te ayuda bastante en una actitud preventiva y a lo largo de esta documentación, más que un documento, es un pacto ético de todos los familiares, donde incluyen muchas de las herramientas, a qué edad van a jubilarse los fundadores, cuáles son los perfiles del próximo sucesor o sucesora, cuáles son los mecanismos en la cual si en algún momento la familia llegase a tener algún tipo de conflicto, cómo vamos a gestionarlo y ya también hay unos 7 o 10 capítulos que también se tendría que desglosar entre esos, las reglas generales de la familia, el comportamiento hacia la empresa, temas de gobernanza corporativa e inclusive sucesión directamente en la dirección de la empresa, sucesión en la parte de la propiedad, conflictología, aspectos generales y algunas herramientas más que también podemos incluir un sistema de compensación, remuneración, bonos, beneficios y subsidios de parte de los familiares, las famosas políticas de entrada y de salida de los familiares, porque hay en algunas ocasiones donde he visto de que familias dicen yo no quiero tener a familiares políticos en mi empresa familiar o algunas condicionantes, ¿qué pasaría si mi hijo roba en la empresa familiar? O por lo menos, ¿qué pasaría si hay un tipo de abuso de recursos de parte de un sucesor o un posible sucesor? Entonces, es muy importante que ustedes aprovechen este mes de diciembre porque a nivel mundial muchas de las familias cierran sus operaciones en la empresa y se dedican por lo menos a lo largo de las 2 últimas semanas de cada año a invertir este tiempo buscando un poquito más de tiempo para redactarlo y firmarlo. Aproximadamente un protocolo de familia puede estar teniendo entre 35 a 45 páginas más o menos, ¿no? Pero lo importante del número de páginas está el valor añadido que tú le des
y que obviamente tengas la oportunidad de estar en una primera generación, elaborar conjuntamente con la segunda generación para que la tercera o la cuarta o la quinta, sexta pueda reconocer que hay un protocolo de familia como tal. Y mi recomendación es que ustedes cuenten con esta herramienta primaria, que es lo mejor. Y Arturo, lo que has dicho es súper importante. Yo creo que también es una herramienta que le resta subjetividad a algunas decisiones, porque cuando habrá que tomar algunas decisiones difíciles, ya no tendremos que estar inventando cómo hacerlo, sino que iremos a ese protocolo precisamente y ahí estarán bien claritas las directrices sobre algunos temas que a veces se vuelven bastante complicados a nivel de empresa familiar. Sí, 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 sí. Y mal que lo comente, pero a veces ustedes a veces quieren buscar el protocolo para apagar los fuegos o los conflictos latentes. Creo que el fundador tiene una responsabilidad ineludible, Steven, de buscar la forma como todo lo que él piensa o lo ha socializado con la familia y lo da por entendido de forma tácita, es muy importante plasmarlo en un papel para que esa regla tome fuerza y que obviamente se respete. Y así el día de mañana, por cualquier abuso o indisciplina, pueda decirse que este protocolo ha determinado esto y que ya sabías las reglas y que si tú violaste ese documento, tranquilamente te vamos a sancionar. En el peor de los casos, tendríamos que separarte del paquete accionario o ponerte una multa o trabajo comunitario o separarte del cargo como tal. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Steven, que eso vale la pena invertir tiempo en la elaboración y también la implementación. Sí. Mira, el siguiente punto precisamente habla de los conflictos y dice gestiona el conflicto como un proceso. Eh, y a veces uno quisiera pretender que en la empresa familiar no van a haber conflictos, pero eso es una misión prácticamente difícil o imposible, digamos. Está mezclado los sentimientos y el amor dentro de la familia, y así como también hay problemas en una pareja, pues también lo hay en la empresa. Y eso es prácticamente un, una utopía pretender que no va a pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que lo gestiones como un proceso, es que precisamente lo veas como algo natural, que algo que evidentemente en algún momento va a suceder una o varias veces y que nosotros estemos preparados para afrontarlo precisamente de la debida forma como un proceso. Entonces, vayamos directamente a los hechos objetivos. Como decimos acá en Costa Rica, duro con el problema y suave con la persona, ¿verdad? Eh, que aprendamos precisamente de los errores que se han cometido para que luego no se reiteren y que además se asuman compromisos concretos luego de ellos. Hemos puesto por ahí también un ejemplo, es más difícil gestionar el éxito que el fracaso, vamos. Y tenemos este ejemplo, imagina un equipo de fútbol, si ha perdido, se unirán para enfrentar las críticas como equipo, así suele pasar en los equipos de fútbol acá en el país, imagino que allá en Ecuador también. Pero ante el triunfo se da el síndrome del porcentaje, Arturo. Es decir, todos estarán dando razones de por qué su aporte fue más influyente en la victoria. Y lo mismo pasa también en las empresas familiares. A veces existe un gran éxito empresarial y eso es lo que todos quisiéramos, pero cuando eso sucede, gestionar ese éxito se vuelve un conflicto, porque si hay 3 hermanos, 4 hermanos en la gestión de la empresa, uno dirá que su aporte fue más importante, el otro dirá que no, que el de él se debe el éxito precisamente a lo que él hizo. Y trabajar de manera preventiva es menos doloroso. Por eso la importancia del protocolo familiar y de ver naturales los problemas que generalmente van a ocurrir y tratarlos como un proceso, así como. Totalmente de acuerdo, Steven. Y algo que me gustaría acotar a lo que tú has podido aportar. Hay un punto en la gestión del conflicto, inclusive los libros ya no están hablando de resolución de conflicto, están hablando de gestión de conflicto porque todos los días podemos tener conflictos. Lo importante acá es que podamos identificar dónde está la génesis del conflicto. En algunas ocasiones puede que esté en el sistema familiar y que de repente a través de una familia que no está unida o que porque no tiene la sabiduría necesaria para encontrar un diálogo y buscar una solución, si no se lo saben manejar correctamente, este conflicto aquí puede llegar a generar un efecto multiplicador que carcoma directamente a la empresa y obviamente en la parte accionaria, en la parte de la propiedad. De hecho, estos últimos meses hemos aprendido
muchas interacciones de la gestión del conflicto desde grado alto, grado medio y grado bajo. Una familia que tiene un grado de conflicto alto, una conflictología alta, yo recomiendo que es importantísimo que ustedes puedan apoyarse a través de un tercero. Steven, está claro el panorama que a veces no podemos gestionar un conflicto entre las partes. Por lo tanto, ahí hay una necesidad de encontrar una persona que pueda facilitar esa comunicación, que tenga un rol de conciliador y que obviamente pueda llegar a buscar un consenso a través de un rol de mediador o de repente un árbitro. Pero más que todo eso, es necesario poder atender el conflicto cuando se llegue a presentar y no postergarlo, porque en algún momento ustedes no se dan cuenta que el conflicto pasó a un momento más elevado y por no querer invertir en un psicólogo, un conciliador, va a ser complicado poder atender ese conflicto como tal y a veces es difícil reunir a la propia familia, pero definitivamente una gestión de conflictología en el mundo de las empresas familiares está muy alto. Es más, mal que también lo comente, a lo largo de toda esta cuarentena, estos últimos meses, nos dimos cuenta que muchas de las empresas fracasaron porque no supieron administrar el tema del conflicto. Si esa familia no tiene la sabiduría o la inteligencia emocional alta para atender ese conflicto, así sea que Steven y yo nos miremos mal, podemos dramatizar eso y por poco y menos puede llegar a fracasar la empresa por mucho activo que tenga, por un nivel elevado de facturación. Hay que tener mucho en consideración esto. No lleguen a postergarlo porque eso es algo que se van a arrepentir. Y de hecho, esta parte es la parte más emocional. Cuando hay ira, resentimiento, enojo, es difícil buscar esa unidad y es difícil llegar a sentar a toda la familia un domingo porque la familia dice, no, pero mi hermana me escondió mis juguetes en el horno de microondas cuando tenía 5 años. Y empiezan a haber resentimientos que a la larga no tienen sentido hoy por hoy y lo empezamos a exponer en la empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Steven. Claro. Steven, de hecho, el perfil del sucesor también es clave, fundamental. Te lo comento que realmente hablar de un perfil es importante, pero también al mismo tiempo tenemos que saber cuál es nuestra necesidad en la empresa de dibujar quién va a ser ese sucesor como tal. En muchas ocasiones no tenemos que solamente ver a la siguiente generación, sino también deciden crear un modelo para que podamos tener una gerencia desde no familiar. Tenemos que entender qué es lo que necesita la compañía y qué es lo que necesita la familia como tal. Puede llegar a ser una persona excelente, una persona capaz, con un expertise alto, pero si no tiene el clic con la familia o no cumple con las exigencias a nivel de los valores éticos, creo que eso sería perder el tiempo. En concreto, en esta clave, en este pilar, deberíamos analizar cuál es la alternativa mejor de enlistar toda la serie de las funciones para llegar a trabajar un poquito también en las delimitaciones como tal. Tengan mucho en consideración de que cuando ustedes entreguen la batuta a la siguiente generación, no le entreguen todo el empoderamiento necesario. De una u otra forma, háganlo más que todo de forma gradual. También hay que entender qué es lo que está o cuál es el reto que la compañía está afrontando en ese ciclo de vida. También hay que analizar cuál es el tipo de experiencia externa o interna, la formación empresarial. En algunas ocasiones, cuando el negocio es una industria como tal, necesitamos que uno de los requisitos sea el know-how propio de la parte operativa o la parte técnica y que obviamente también conozca la empresa familiar. Si es que no tiene ese conocimiento, podemos llegar a equipararlo con el equipo de gerencia, que posiblemente sí alguien de ahí pueda llegar a aportarlo. También hay una persona o la necesidad de trabajar un poquito en ese perfil, de que se gane el respeto de los gerentes, que goce de buena reputación. Y sabes, Steven, y para todos los participantes, a veces es complicado encontrar un sucesor donde se gane todas las votaciones de todos los grupos de intereses. Si ustedes ahorita, aprovechando que viene un fin de semana, pregunten a todos los fundadores, ¿quién cree que puede ser el próximo sucesor? Es bien difícil tener una votación unánime. Siempre hay alguien que de repente le vemos el pero
hay que analizar qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres. Al final, al cabo, yo creo que también vale la pena buscar un consenso a través de la familia y pues también ver si hasta cierto punto te rodeas con equipo nuevo o con el equipo de papá o mamá para poder dirigir. Y finalmente, yo les recomiendo algo. Ese gerente debe tener una ambición sana, una ambición desmesurada, que también pueda entender cómo poder administrar la familia. Y bueno, Steven, yo creo que dentro de este perfil de sucesor, más que atender estas particularidades, sí vería un poquito más allá de la naturaleza si es que la familia puede llegar a administrarse por su propia cuenta. A veces reunir o entender, dependiendo del nivel de profesionalización de la familia, ese sucesor necesita entender de que más que administrar la propia empresa familiar, también hay que tener un rol de poder administrar o buscar la forma como empatamos esa cohesión familiar. A pesar de que no es nuestra propia familia, pero sí puede llegar a ayudar para ponernos de acuerdo. A veces es complicado buscar un norte porque todos los hijos buscan su propia independencia, pero ese no es el problema. El problema es que tratemos de consolidar una sola dirección, una sola visión en el negocio familiar. Y es difícil encontrar una persona, pero luego nos vamos a arrepentir porque pensamos más en la persona y menos en el cargo como tal. A veces decimos que Steven es el próximo sucesor y yo quiero que sea como Steven y que tenga funciones que Steven la domina, pero nos aferramos mucho a la persona y no en el cargo. Tenemos que entender un poquito más en saber interpretar más allá de la persona el perfil para entender esa dinámica. ¿Okay? Arturo, también es importante que desarrollemos a esa persona, porque de repente uno siempre está pensando que el sucesor va a ser alguien de la familia, pero quizás no lo sea. No haya nadie en la familia con el perfil del sucesor y tengamos que invertir en desarrollar a una persona para que llegue al puesto también. Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, Steven, invertir en una persona para ser el próximo sucesor en rangos estadísticos, yo creería que podemos estar invirtiendo entre mínimo 40,000 a 80,000 dólares para saber, para llegar a alcanzar ese nivel deseado. Pero lo malo es que a veces la familia invierte en un sucesor familiar y resultó que se casó y bueno, tuvo que irse a trabajar en la otra empresa familiar. Entonces, hay muchas dinámicas aquí en la parte de práctica. Hay que ser muy consciente de que también nuestros hijos pueden llegar a decir, hasta aquí llegué papá y mamá, quiero buscar mi propio proyecto de emprendimiento y pues las expectativas ahí cambian en función de eso, ¿no? Es muy triste eso, la verdad. Ok, bien. Dice la número 5, Arturo, tenga un proceso de planificación paralelo. Y recuerde que en el punto 1 conversamos de la importancia de que existiera un equilibrio entre la empresa y la familia. Pero también tiene que existir un equilibrio entre la planificación familiar y la planificación a nivel empresarial, digamos. Los valores familiares y la filosofía empresarial son los cimientos para el proceso de planificación, los dos puntos. El pensamiento estratégico tiene implicaciones para la familia, así como para el equipo de gestión. Las familias y empresas que tienen éxito están impulsadas por una visión de futuro compartida. Y ahí es donde hablamos de múltiples cosas, del tema de la sucesión de Arturo, del tema de la gestión de conflictos, pero todo está visualizado desde las dos aristas, desde el punto de vista de la familia y desde el punto de vista de la empresa. Hay una planificación paralela. El éxito a largo plazo, finalmente, de la empresa familiar requiere la formulación de planes empresariales y familiares. En la siguiente filmina hay una representación gráfica de ella, ¿verdad? Tenemos por un lado la familia y por un lado la empresa. Si hablamos de valores en la familia, por supuesto que son esenciales. Es en la familia, Arturo, donde se forjan los valores de las personas, donde principalmente nosotros adquirimos la noción sobre lo que es bueno, lo que no es bueno. Y en la empresa, pues es una filosofía de gestión. Cuando vamos a la lectura de los valores de la corporación, es precisamente lo que define el ser del mismo. En la parte de pensamiento estratégico, pues tiene que existir un compromiso de la familia por, por estar pensando siempre en cómo mejorar a la empresa, en cómo planear de manera estratégica lo que se viene, tener siempre, si no existe, como en algún momento lo comentaste, la capacidad, pues tener una persona externa que esté ayudando en temas múltiples,
no solo de la resolución de conflictos, sino una parte de gestión estratégica a veces. Y obviamente tiene que existir un compromiso a nivel empresarial del mismo. Tiene que existir una visión de futuro compartida, digamos. Probablemente algunas veces habrá que hacer algunos sacrificios a nivel familiar y en otras ocasiones habrá que hacer algunos sacrificios a nivel empresarial con la finalidad de precisamente mantener ese balance. Lo que no está bien, Arturo, es que siempre los sacrificios estén solo de un lado, vamos, solo de la familia o solo del lado de la empresa. Igual tiene que haber una formulación de planes en donde exista una visión familiar de largo plazo. Generalmente nosotros no constituimos o no fundamos, Arturo, una empresa familiar para que acabe en la primera generación, digamos. Yo creo que todos pensamos un día en que ojalá mis hijos hereden la empresa y luego mis nietos, pero las estadísticas apuntan en contra, digamos. Generalmente no pasan de la tercera generación, Arturo. Tiene que ver precisamente de que se trabaje con una visión de largo plazo y que obviamente a nivel empresarial existan los planes definidos para que eso suceda. Totalmente de acuerdo, eso es muy triste, pero cierto, es una cruda realidad. Bueno, estamos en el punto número 6, la falta de dirección de la empresa familiar. Cuando nosotros no tenemos un norte o una dirección, se siente mucho que la familia está trabajando demasiado, se queda a veces hasta las 9 de la noche, pero al final del día se pregunta qué tanto han hecho. Yo creo que si nosotros tenemos un estancamiento en la empresa familiar o en la familia empresaria, se va a sentir mucho y posiblemente la siguiente generación va a cuestionar nuestras prácticas o nuestro estilo de liderazgo o nuestra forma como llevamos o conducimos este barco, por decirlo así, llevar a buen puerto. Pero creo, indudablemente, aprovechando mucho el conocimiento de la parte académica del mundo de las empresas familiares, ya es necesario que nos demos cuenta que nuestro master plan o nuestra planificación estratégica, la que hemos podido aprender inclusive en las escuelas de negocios, inclusive también en las universidades, que se está dando cuenta que no es necesario apuntar solo a la parte de la empresa como tal. Tenemos que también estar conscientes de que por mucho de la parte de la planificación que invirtamos acá, al final de cuentas tenemos que ver que eso no quede en papeles o como un típico manual. ¿Por qué yo estoy sugiriendo esta aportación? Porque ya es necesario cambiar la estructura de nuestro plan estratégico a que no solamente se encasille directamente a nivel de la empresa. Abran un frente donde el master plan de la familia también puedan invertirlo incluso en este mes de diciembre. Las familias ordenadas, las familias visionarias y las familias que tienen la proyección del deseo de construir un verdadero legado, aprovechan esta época para juntarse y buscar la forma como elaboran una serie de actividades, una serie de metas o objetivos para alimentar este sistema familiar. Si has tenido un liderazgo o eres gerente de una empresa familiar o eres fundador o fundadora, te recomiendo que elabores un master plan no solamente a nivel de la empresa, sino también de la familia y también del patrimonio. Nosotros podemos apuntar de que el próximo año vamos a estar en un escenario optimista, incrementando un 6% en relación a este año. Pero resulta que la familia es una familia tóxica, es una familia con una cultura negativa, es una familia que está totalmente dividida, una familia que tiene una cultura machista, entre otras cosas, y de repente eso no va a empatar directo con el master plan de la empresa. Entonces, personalmente aconsejo que esta interacción de elaborar un master plan dentro de estas tres componentes te va a generar valor añadido para el crecimiento sostenible de tu negocio familiar. E inclusive, a veces dejamos desatendido este componente de la parte del patrimonio. En esta parte es importantísimo y muchas de las familias no le prestan atención a esto. ¿Qué quiere decir con esto? Si tu hijo está más trabajando como colaborador, perfecto, llevas 20 años trabajando ahí, pero yo creo que a veces es necesario quitarnos ese chip de colaboradores y tratar en lo posible de poder apuntarlo como la preparación para ser próximos accionistas. Al final de cuentas, prefiero tener un mejor accionista que un mejor colaborador. Y muy pocas de las familias invierten en una capacitación para preparar a sus hijos para ser futuros accionistas. Y la clave es
eso, o sea, realmente amerita mucho que ustedes desarrollen cuándo van a hacer una separación de bienes, cuándo van a hacer un testamento, cuándo van a hacer una posible transferencia de acciones para evaluar un tema del impacto fiscal, entre otras cosas. Hagan un listado y desarrollen entre lo más importante y más urgente para que lo vayan acoplando en un cronograma de actividades como tal. ¿Ok? Entonces, mira qué importante este punto 7, dice, invierte en un buen líder y en un excelente coach. Hay estadísticas que dicen, Arturo, que el 95% de las personas que renuncian a un empleo renuncian a su jefe, no al trabajo como tal. Y pues es una estadística dura, vamos. Llama la atención de nosotros a la hora de formarnos como líderes y de formar nuevos líderes. El liderazgo es clave dentro de la empresa. Y ese liderazgo precisamente que se despoja a veces del deseo de enseñar todo y más bien de ayudar a las personas a aprender, qué es lo que hace un buen coach. Entonces, hay algunas características que un buen líder debe conservar o que debe tener y es muy importante que nosotros vayamos perfilando dentro de nuestra empresa. Uno, haz siempre lo que dices que vas a hacer. Eso genera credibilidad dentro de la empresa, genera credibilidad a la hora que hablas con los demás. Recuerda, Arturo, digamos que el ejemplo no es la mejor forma de influir, es la única. Las personas generalmente en tu empresa harán el 70% de lo que te deben hacer y el 30% de lo que tú dices que hagan. Entonces, el ejemplo arrastra. Es muy importante siempre ser ecuánime entre lo que yo digo y lo que hago. Por otro lado, si no lo puedes hacer, pues avisa a tiempo a todos. Cuando has prometido algo y te has atrasado por alguna razón, si es una razón que tiene peso, pues es importante que lo comuniques a todos para que ellos estén al tanto de que no les has mentido, que no los estás engañando, que simplemente habrá algunos atrasos. Evita los comentarios de pasillos dentro de la compañía y haces que la comunicación, perdón, sea mucho más transparente. Lo otro, y aquí tocamos fibras de humildad dentro de los líderes. Si cometes un error, admítelo. A veces es algo que nos cuesta, Arturo, por lo menos acá en el país, en Costa Rica. Nos cuesta un poco a veces disculparnos cuando nos equivocamos. Como que no nos han enseñado muy bien a pedir perdón. Yo creo que es una actitud muy noble de un líder, reconocer que no siempre conoce todo, reconocer que no lo sabe todo y que en muchas ocasiones se equivocará en algunas decisiones, pero lo importante es precisamente aprender de ellos, reconocerlo y pues tomar una decisión al respecto. Lo otro, sí, No, no, no. adelante, Arturo. Sí, sí, sí. Bueno, quería comentarte ahí que se siente mucho cuando un líder es congruente con sus acciones, con lo que dice, y realmente es digno de admirar. Me saco el sombrero cuando veo que un fundador se puede ir a una empresa y sin la necesidad de tener el cargo de gerente o de presidente del directorio, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo admira, porque tiene esos valores, tiene ese código de honor impregnado como parte del ADN, y eso es algo increíble porque se sabe que ese rol de imponencia, de autoridad, de liderazgo, que muy pocos lo tienen. Totalmente de acuerdo contigo, Steven, de que a veces cometemos errores, ofrecemos algunas cosas a la familia que no podemos cumplir, pero la sabiduría necesaria para tratar de enmendarlo o poder corregirlo sí es muy importante. Sobre todo, no todo el mundo sabe pedir perdón. Hay muchos fundadores que han cometido errores, al igual que obviamente los hijos, pero creo indudablemente que la forma que podemos estar administrando esta parte suave, esta parte emocional, es muy importante. Sobre todo en América Latina, los latinos somos muy emocionales como tal, entonces hay que cuidar mucho de esta parte, ¿no? Cierto, gracias por la intervención. Y no solo a nivel empresarial, entonces, imagínate en la familia, digamos, antes lo mencionaste, ahí vienen rencillas del pasado, en algún momento dijiste, mi hermana me metió el juguete al horno de microondas y han pasado los años y ya están grandes y todavía no lo han perdonado, digamos, y a veces tiene que ver con el hecho de que no se tomaron el tiempo para disculparse entre ellos. Entonces, si es importante esto a nivel de liderazgo empresarial, lo es también a nivel de empresa, perdón, de familia, Arturo. Y un último punto, vamos, que debe tener un buen líder, dentro de muchos que hemos puesto aquí, solamente 4, es que actúa siempre como si te estuvieran vigilando.
y eso es integridad, que tampoco es sencillo. Nosotros en algún momento, cuando nos capacitaban en el tema de vocería, digamos, es decir, cuando fuéramos a dar declaraciones a la prensa en algún momento, siempre nos decían, siempre actúa como, o siempre a la hora que vas a actuar, de que vas a decir algo, piensa si es algo que podrías hacer o decir en televisión nacional. Entonces, cuando tenías ese filtro en mente antes de hacer cualquier cosa, estás hablando precisamente de integridad. O sea, si es algo que yo puedo decir o hacer en televisión nacional, pues obviamente es algo que no está mal, es algo que es transparente y es un buen filtro que siempre podemos tener en mente para actuar de manera íntegra y que eso no nos pase la factura. Excelente. Bien. Esta palabra me gusta mucho, que es el término intraemprendimiento. La gran diferencia entre un emprendedor versus un intraemprendedor, creo que al final de cuentas, puedo decirlo abiertamente, seguramente muchos de los participantes piensan que son emprendedores, pero hay que entender cuál es la diferencia. La parte del emprendedor es una persona que tiene una idea de negocio y la pone en práctica como tal. Pero hay un punto que la diferencia del intraemprendedor es, hay una empresa matriz, que es empresa del núcleo familiar. Papá y mamá son dueños y también los hijos. Pero resulta que hay uno de los hijos o hay una de las hijas que deciden invertir en otro proyecto de emprendimiento y están utilizando los mismos recursos de la empresa matriz o la empresa madre. Cuando destinamos recursos de una empresa ya existente para desarrollar otro negocio, ya sea una unidad de negocio, una sucursal, una filial, etcétera, este proyecto nuevo se transforma en un proyecto de emprendimiento, utilizando los recursos de la empresa matriz o la empresa madre, por decirlo así. Al final de cuentas, dentro de los aspectos importantes que te queremos compartir es que, en primer lugar, tengas mucho en consideración de qué forma vas a desarrollar el apalancamiento de crecimiento a través de este tipo de estrategias. No es necesario que el negocio que quieras sacar adelante, adicional de la empresa ya existente, sea afín al giro del negocio de la empresa, sino también puede ser algo totalmente distinto, posiblemente con la estrategia de diversificar. Pero en el fondo, hemos visto que a veces hay más críticas destructivas para un emprendedor, que él has tenido muy fácil, que tu papá te giró un cheque de $20,000 para desarrollar un proyecto de un estudio de grabación y pues ya no es igual o no eres igual a un emprendedor. Al final de cuentas, a pesar de que el emprendedor la tuvo más complicada al inicio, el intraemprendedor aparentemente la tuvo un poquito más fácil porque ya dispuso de los fondos, los recursos. Pero yo creo que al final de la ecuación vale la pena destacar que cualquiera de las dos genera empleo, genera un desarrollo, genera un bienestar económico. Y creo que la parte clave que te queremos recomendar acá es que ten mucho cuidado en poder crecer de esta forma, porque si eres un fundador muy bonachón y que tu hijo te pide $20,000 para desarrollar una unidad de negocio o un proyecto propio, ten mucho cuidado cómo manejas un monitoreo constante de esta inversión, porque posiblemente ha fracasado en el primer proyecto, pero que a la siguiente proyecto decide invertir en otro proyecto y acabaste de falcar la compañía. Entonces, ten mucho cuidado si es que empiezas a fracasar en dos proyectos utilizando los recursos de la empresa matriz, la llegues a tener en desfalco. En ese sentido, hay que ser conscientes con la economía y cuidado con el fracaso por sacarle fondos de una empresa importante, una empresa matriz, la empezaste a poner en signos o en números negativos como tal. Yo creo que al final, Steven, es fundamental de que cada generación pueda inclusive aportar por cada proyecto de emprendimiento o intraemprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ves una empresa que lleva albergando 3 generaciones y no ha crecido para nada, posiblemente el barco les quede corto. Yo te recomiendo que si eres parte de la segunda generación o parte de la tercera generación, por cada generación debería de poner sobre la mesa una idea de negocio nueva. Si no, ese negocio no les va a poder calzar para sostener 3 generaciones. Muy pocos negocios soportan 3 generaciones como tal.
Y eso pensando un poquito más, excluyendo a los familiares políticos. Porque de todas maneras, esa carga también, mientras más familiares dependan del negocio primario, es un poquito más riesgoso y también es complicado porque obviamente es un tema de mantener 3 generaciones, es fuerte a nivel del sistema de costos, a nivel del flujo, entre otras cosas. Entonces, te recomiendo que tengas la oportunidad de alimentar ese espíritu intraemprendedor muy sabio con los recursos de austeridad para provocar un efecto multiplicador a nivel del bienestar económico de la familia empresaria. Además, Arturo, de que va a retar a las nuevas generaciones a salir de la zona de confort. Sí, Recuerda lo que nos contaban en la certificación cuando decían la historia del padre bodeguero, hijo millonario y nieto pordiosero, ¿verdad? No, no dista mucho de la realidad de las empresas familiares. Tenemos a un fundador trabajando de sol a sol y a un hijo que quizás ya tiene más formado el capital de la empresa y finalmente un nieto que la destruye, vamos. Si no se trabaja precisamente en este intraemprendimiento y en retar a las nuevas generaciones a presentar nuevos proyectos, pudiera ser que nos esté pasando eso. totalmente de acuerdo. Tenemos un, gracias, tenemos un noveno, una novena regla, Arturo, que se llama castiga la falta de aprendizaje y no los errores. Y aquí nos vamos a poner un poco en el rol de papá, imaginarnos que somos padres y vamos a contar una pequeña historia al respecto. Entonces dice que en la compañía Motorola, uno de los ejecutivos de confianza cometió un error que costó $1.000.000. El gerente lo llamó a la oficina, el funcionario empezó a, obviamente, a recoger todas sus cosas y a despedirse de los compañeros. Entró a la oficina y el jefe le preguntó, ¿sabes por qué estás aquí? Y él dijo, pues claro, sé que me vas a despedir. El jefe le dijo, estás loco, acabo de invertir $1.000.000 en tu educación. Entonces, no castigues el error como tal, sino castiga la falta de aprendizaje. ¿Qué queremos decir? Bueno, quizás el ejemplo del $1.000.000 es muy cuantioso, pero es para traer el ejemplo de que es muy importante a nivel de liderazgo, Arturo, que usted pueda transmitir a los demás miembros de su empresa familiar la confianza para que todos tomen decisiones a cierto nivel. Pero además debes tener la tolerancia, Arturo, y a todos los presentes para saber que si le diste la confianza a las personas de que tomen decisiones, en algún momento se equivocarán, en algún momento cometerán errores y tomarán algunas que no necesariamente eran la correcta. Pero lo importante es precisamente ir ahí y a rescatar el aprendizaje de eso. Obviamente no vamos como llamamos acá, alcahuetear el tema de que cometió un error, luego volvió a cometer el mismo error y luego volvió a cometer el mismo error. Eso no es lo que queremos, sino es precisamente darle a las personas la confianza de que si tomo decisiones, me equivoco, todos vamos a aprender juntos de esto. Vamos a ir a buscar las soluciones y no los culpables. Y esto es muy importante a nivel de esa familia. Totalmente de acuerdo, Steven. Y sabes, hay algo que tenemos que ser muy conscientes con esto. El hecho en que nosotros entreguemos la batuta de nuestro negocio familiar a la siguiente generación o a uno familiar, hay que reconocer que la curva de aprendizaje va a estar de por sí llena de prueba y error durante los primeros meses, durante los primeros años. Ten mucha consideración de que cuando llegues a querer castigar o llamar la atención a un familiar, hazlo en privado. ¿Okay? Si quieres felicitar, hazlo en público y eso te va a generar una mayor reputación. Mal o bien, muchos de los colaboradores no familiares se van a dar cuenta de todas las cosas. Puede haber una fuga de información y se van a dar cuenta cuando papá y mamá están peleándose en la empresa, se golpean, se insultan y por último también en la familia, que nos llevamos a veces malas energías. Tengan mucho cuidado con esto porque esto es parte de la dinámica del crecimiento. Si tú quieres invertir directamente en tu hijo, trata de invertir además de lo que es la escuela de negocios o algún tema de una carrera o una profesión en particular. Creo que también tienes que reconocer que muchos de los errores de tus hijos son parte de algo que hiciste mal tú o algo que no hiciste o dejaste de hacer. Entonces, muchos de esos errores se pueden llegar a manejar correctamente si es que tú adquieres un rol de mentor. Y para ser un mentor tienes que tener un camino recorrido como tal.
Bien. En esta parte, Steven, y para todos, realmente es una de las cosas que a veces entre hermanos se pelean. De hecho, no tener un buen sistema de remuneración provoca en algunas ocasiones resentimientos que carcomen de la primera generación a la segunda y hacia a la tercera generación. Imaginemos que yo tengo un hijo que de repente él llega a las 9 de la mañana y luego sale a las 11 de la mañana y gana como Rockefeller, gana tal vez $1,000, $2,000 por esas 2 horitas o 3 horitas que están. Y no regresa para nada. Resulta que por el otro lado yo tengo a una hija que está trabajando desde las 7 de la mañana y se queda hasta a veces hasta las 8 de la noche. Y resulta que gana menos de que el hermano. Hay que entender mucho de que tenemos que tratar de buscar una estructura donde todo se conforme en un sistema de compensación ideal. Así vamos a ser muy justos y también coherentes en la forma como distribuimos y lo incitamos mejor al cumplimiento de objetivos como tal. Yo creo que de esto muchos nos quejamos del sueldo y a veces el papá o la mamá quieren darle muy fácil las cosas. ¿Qué hijo que necesitas para el cine? ¿Qué necesitas para comprar la comida? Creo que en algún momento nos hemos perdido cualquier familiar esta situación de ser muy bonachones, de utilizar o figurar la empresa familiar como si fuera una caja corriente, una caja chica de la familia. Y más que todo de eso, lo que estoy comentando, en el fondo tenemos que estar conscientes de que cualquier cosa que egrese o salga de las arcas de la empresa se debe justificar. Si de repente con el quid pro quo, que es algo que también lo quiero comentar un poquito más adelante, pero sin anticiparme, si hay algo que sale de la empresa para nuestros hijos, hay que justificar la forma de qué es lo que la empresa recibe de esa salida. ¿Okay? Si no tienes una contestación o tienes una respuesta, estás haciendo algo incorrecto. Pero dentro de este esquema del sistema de compensación, beneficios, subsidios e incentivos y bonos, es elemental y que tengas mucho cuidado porque muchos de los hijos se te van a resentir porque piensan que estás ganando el sueldo básico o el mínimo o de repente no le estás pagando bien. Arma una matriz, inclusive en esta próxima semana. Arma una matriz. Pregúntale cuánto estás gastando, cuánto es tu sueldo. Luego esa persona te puede decir como un dato curioso $600 mensuales. Bien, arma una matriz donde le pongas una bonificación, un valor si es que participa como director o consejero y de otra parte si es que hay un bono, un beneficio por cualquier motivo, también ponlo sobre este sistema como tal. De hecho, te estoy compartiendo aquí en esta diapositiva una serie de beneficios que son comunes, pero date cuenta de que tú le estás pagando el plan celular, le pagas la matrícula del carro, el seguro privado, el pago de combustible le das $20 a la semana, también goza de algunos beneficios del uso de la casa de la playa y a nivel de incentivos, tú dale una participación en cuanto a un tema económico por visitar una feria internacional o representarnos en una feria internacional, por un bono de cumplimiento de objetivos, por una comisión de ventas por referido, por no faltar al respeto o, mejor dicho, por respetar y acatar todas las disposiciones contempladas en el protocolo de familia. Y finalmente, en la parte de subsidio, haz un tema cuantitativo e identifica cuánto tú le estás subsidiando. Es increíble porque al final de cuentas tú piensas que estás recibiendo o tu hijo piensa que está recibiendo $600, pero si tú sumas esto y tú sumas esta parte que está acá, que le estás pagando la tarjeta, que le estás pagando los estudios, los cursos, los seminarios y todo lo que es el alojamiento, realmente esa persona no gana $600, gana posiblemente $1,200. Lo que pasa es que tú estás cometiendo un error de que le estás diciendo que él gana $600 y es una interpretación, una falacia, lo cual te recomiendo que este año o lo que queda de este año puedas analizar una matriz donde se determine cuánto realmente está ganando. Y de paso, si tú le pagas las tarjetas de crédito, súmalo y ponlo dentro de tu matriz, porque posiblemente él, si ve que hay una mejor posición en otro trabajo, en una empresa adicional,
o fuera de tu empresa familiar va a querer cambiarse por $610, por la diferencia de $10, por $5, que mamá, yo acá me pueden estar pagando $700 y yo. Pero al final de toda esta ecuación, de esta suma, realmente no debería ser eso el análisis, ¿no? Hay que tener mucho en consideración esto porque a veces no lo sabemos socializar correctamente como tal. Mira, Arturo, vamos a ir un poco más rápido, pues nos quedan pocos minutos. Entonces, Vale. invierte, el tema nos gusta mucho, Arturo, entonces Hasta es la difícil. Convierte la innovación, dice, en una cultura organizacional. Arturo, actualmente quien no innova, digamos, está destinado al fracaso. Es algo que tenemos que propiciar en nuestra empresa, los espacios para innovar, para mantener la mente abierta a las posibilidades de gestionar. Ahora hay muchos cursos de design thinking, de creatividad, concursos de innovación, de dejar de cobrar los errores. Esto limita la innovación, que es lo que hablábamos antes, tomar en cuenta las ideas de todos, terminar la innovación dentro de la empresa, que no tratar a los colaboradores como niños, que sea siempre un buen observador. Todo este tipo de cosas que incluso algunas empresas le dan días libres a sus colaboradores para que se vayan a casa nada más a pensar. Y te mandan y dicen, hoy vas a ir nada más a pensar y vas a traer una nueva idea. Entonces, no dejar de lado este tema importante de la innovación. Excelente. Bien, vamos a acelerar, Steven, ¿no? En honor al tiempo. Yo digo que también el punto número 2 es no saber profesionalizarse. Se siente mucho cuando los hijos no saben tomar decisiones a nivel estratégico ni a nivel operativo. Tengan mucho en consideración y por muy fuerte que sea la palabra, hay que tener mucho en consideración o evitar de que nuestros hijos sean parásitos en la empresa familiar. Para una pymes, tener un parásito está bien, pero tener 2 o 3 parásitos, aunque suene feo, puede falcar el negocio familiar. Un parásito es una persona que posiblemente vaya al negocio simplemente para retirar un dinero, como caja chica, y pues no trabaja, es cómodo, pasa molestando al equipo de trabajo, y eso tiene que ver mucho porque no desarrollamos un camino hacia el proceso de profesionalización. Si tú tienes un hijo o una hija con un nivel de profesionalización baja, se percibe mucho y a la larga vas a tener que recompensar con terceras personas para desarrollar inclusive un plan de capacitación y un plan de carrera como tal. Tienes que aprender a invertir en educación y también en buscar la forma práctica para que esa persona aprenda a tomar decisiones, ¿ok? Y bueno, hay que decirlo, tenemos que saber de transferir ese conocimiento para que los hijos puedan llegar a ser disciplinados y responsables, ¿ok? Y el último regla, Arturo, de hoy, pon reglas claras en la empresa familiar. Así como nuestros hijos también necesitan orden y disciplina, la empresa también. Siempre que uno tiene límites, se siente seguro. Imagínate, Arturo, que vas conduciendo por una carretera con tu auto. Es una carretera que en ninguno de los dos lados tiene una baranda y en cualquiera de los dos lados que tú mires hay un precipicio enorme. Es probable que tú decidas conducir por el centro de la carretera para sentirte más seguro. Pero ¿qué pasa si a esa carretera le ponemos 2 vallas bien grandes a cada lado? Pues posiblemente ya estés conforme o estés más contento manejando por uno de los lados de la carretera porque te sientes seguro. Así funcionan las reglas dentro de las personas y dentro de la empresa. Cuando hay reglas claras, cuando hay disciplina, nos va bien con esta parte. Totalmente de acuerdo, Steven. Y para las personas que no saben o no tienen conocimiento del tema del quid pro quo, yo creo que vale la pena comentarles un poquito eso y ya estamos en la recta final. El quid pro quo es un latín. Realmente al español o la traducción es yo doy algo a cambio de algo. El quid pro quo de una empresa familiar es, Steven, tú necesitas o tu hijo necesita comprar unos uniformes o se va a casar o va a estudiar tu hijo a una maestría en un país distinto. Bien, sacamos un cheque de $20,000 y bueno, y pregúntate, ¿qué es lo que recibe la compañía? ¿Cómo vamos a devengar? Entonces, el quid pro quo hay que saberlo manejar correctamente, porque sin lugar a duda, si es que empiezas a desfalcar la compañía, vas a tener ahí una situación bastante crítica y hay que tener mucho cuidado con eso. Si empiezas a abusar de los recursos en el sistema empresarial, vas a alimentar mucho al nivel familiar, pero vas a estar cometiendo uno de los errores que comentamos al inicio, ¿no? De la parte de la sinergia y la armonía en ambos sistemas.
Bien, Steven, este es el punto final. Realmente no contar con un buen gerente general. También hemos aprendido en esta cuarentena que muchos de los fundadores decidieron cambiar o despedir o separar a los gerentes no familiares y colocar a un gerente familiar, a un hijo, simplemente porque confiaban o porque se podían estar economizando. Yo creo que es importante en muchas ocasiones reconocer de que tenemos la necesidad de trabajar un modelo de un gerente general no familiar y hay que analizar dónde puede aportar mejor, de parte de un gerente familiar o un gerente no familiar. Y evidentemente hay que reconocerlo a nivel mundial, pese a que hay buenos líderes, hay buenos gerentes, lastimosamente no encontramos buenos gerentes para empresas familiares. ¿Ok? Y eso es muy importante, que trabajes en la búsqueda, que analices el perfil de cargo y sobre todo llegues a desarrollar un proyecto de selección acorde a las necesidades y al sentido de urgencia de la empresa familiar. ¿Okay? Entonces, Y que Arturo, que no dejen de invertir en que vayan al técnico de administración de empresas del Tecnológico de Costa Rica para que precisamente se vuelvan como buenos gerentes. totalmente de acuerdo contigo, Steven. Ok, bien, entonces aprovechemos este pequeño espacio para despejar algunas dudas y así romper un poquito el hielo. Bueno, muchísimas gracias a los dos porque es súper interesante. Me imagino que hay un montón de reglas de oro más, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, vamos a tener que hacer otro porque está súper interesante. Tenemos varias consultas. Bueno, y quería aclararles que don Arturo se encuentra compartiendo este webinar desde Guayaquil, Ecuador, así que es un expositor internacional de lujo que logramos tener esta noche, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice que con respecto a los protocolos, ¿deben hacerse por medio de un abogado o qué recomienda que se tome en cuenta para esto? Bien, es una excelente pregunta. Más que hablar de un tema, de un rol o de una especialización de aspecto legal, creo que el formato del protocolo de familia, una persona que inclusive sea un consultor, para eso nosotros estamos trabajando mucho en un equipo multidisciplinar. Yo creo que a la larga no es tanto el perfil, puede ser una persona que sea un abogado, puede ser un consultor, de repente un asesor. Yo creo que más que la persona o el perfil de cargo es que puedas llegar a tener esa variedad de opiniones que te generen una sinergia en ese proceso como tal. Yo no creo, y me cuesta mucho entender de que a veces quieren hacerlo la propia familia a puerta cerrada, pero yo busco una analogía y digo, es casi como que, no sé si ustedes conocen a un doctor que se pueda o que se haya operado por su propia cuenta. Creo que inclusive nos vamos a chocar un poquito si es que vemos en un capítulo de la sucesión, al hablar de parte del hijo, que papá, hablemos de testamento, y de repente el papá dice, bueno, ¿por qué me está hablando esto? ¿Me quiere echar o me quiere dar por muerto, etcétera? Creo que siempre va a haber la necesidad de trabajar con una persona para llegar a un crecimiento sostenible y un proceso de implementación acorde. Pero al hablar del abogado, más que abogado, debe tener también no solamente conocimiento, sino más bien también esa búsqueda de la cohesión familiar, esa búsqueda del diálogo, esas habilidades que a veces son necesarias para administrar esa familia y sobre todo también saber gestionar el conflicto. Si el abogado o el administrador de empresas o de repente un técnico tiene esas cualidades de ser una persona imparcial, bienvenido sea, lo puede hacer. De hecho, lo ideal sería que también pueda formar parte de todo el proceso hasta que no se quede estancado en esa parte que está ahí, ¿no? Alexandra. Como un tipo de mediador neutro. Sí, y más que también un cargo puede ser un profesor, un docente o un familiar, ¿ok? Que también genere sinergia en ese sentido. Pero también tiene que saber aprovechar en un bagaje multidisciplinar, porque posiblemente ahorita hablemos de un tema legal, pero de repente necesitemos hablar un tema de terapia familiar. Entonces, para no estancarnos, se requiere tener un expertise técnico y un conocimiento especializado en dirección de empresas familiares. Muy bien. Otra consulta es que ¿cuál es el estilo de liderazgo que se recomienda tener en una empresa familiar? ¿O rigen las mismas condiciones que en una empresa tradicional? Increíble. Steven, no sé si quisieras para
Sí. o quieres que lo haga yo? ¿Cómo tú quieres? No, digamos, lo podemos hacer entre los dos, Arturo. Yo creo que un buen líder tiene las características similares de una empresa normal que una empresa familiar. Generalmente hemos hablado de una persona que inspira confianza, de una persona que reconoce sus errores, de una persona que es ecuánime, que siempre hace lo que dice, que está cumpliendo con todo. Entonces, el liderazgo es una palabra muy amplia, digamos, pero es una palabra, digamos, que se ha fortalecido en los últimos años con el tema de las habilidades blandas que debe tener un buen líder. Y creo que desarrollar un buen líder, digamos, hace que sea una persona exitosa, bien sea que esté en una empresa familiar o en una empresa normal también. No sé si me lo voy a explicar, Arturo. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que quisiera contar brevemente es, tengan mucho cuidado con el estilo de liderazgo autoritario, ¿ok? Porque no está mal, pero pareciera que ya no hace clic con las empresas familiares que necesitamos hoy en día dirigir. Hoy por hoy necesitamos un liderazgo afiliativo, un liderazgo más humanitario, un liderazgo que también busque un punto de sinergia para llegar a saber tomar decisiones donde busquemos el cumplimiento de objetivos, pero sin dejar de lado la parte humana, ¿no? Como tal. Muchos de los fundadores que han tomado decisiones solo por dinero se han quedado sin equipo de trabajo y sin familia que los acompañe. Si tú eres un liderazgo o tienes un liderazgo más que todo autoritario, posiblemente te aferres al trono o al poder y te vas a quedar solo. Tú puedes tener bastante dinero, pero no hay ninguna familia que te llegue a seguir. Ten mucho cuidado con ese lado porque hoy y para los próximos por lo menos 5 años tenemos que la necesidad de resurgir esa parte del líder humanitario, que sepan que tiene alguien de allá arriba, un super líder, puede llegar a administrar correctamente las familias empresariales y sobre todo también tener un sentido altruista. Ese líder tiene que estar consciente que se va a sacrificar y que hay que pagar el precio para ser alguien o tener un legado. No cualquiera lo hace, ¿ok? No es para todos tener ese rol de líder de una empresa familiar. Si vemos que en una ocasión una familia no despunta para nada y en vez de criticar a esa familia, hay que con poco y nada salir adelante. Hay que tener también la sabiduría y la paciencia necesaria. Pero más allá de cumplir el objetivo, hay que darnos cuenta finalmente de que si realmente quieres una empresa familiar, paga el precio, pero también reconoce que en ese camino o esa hoja de ruta tienes que buscar siempre la unidad familiar, que para mí y para Steven, en lo que hemos conversado, concordamos que el mayor activo de una empresa familiar no está en la empresa, está en la unidad familiar. Y de nada sirve que tú tengas un patrimonio de millones, al final la familia está dividida y yo creo que si fracasas, posiblemente va a ser complicado volver a emprender de nuevo porque ya tu equipo de trabajo, que es el equipo familiar, ya no está disponible como tal. Entonces, eso quería complementarlo, Steve. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a hacer un par de consultas más por el tiempo. Yo sé que quedan ahí algunas sin resolver y algunos comentarios que voy a leer al final. Excelente. Aquí nos Alexandra, hacen... ¿Sí? perdón, digamos, igual si quedan consultas pendientes, nos las pueden enviar y con muchísimo Claro. gusto las respondemos. Sí, Me excelente. parece genial, se las enviamos por correo también. ¿De qué manera, nos pregunta Dania, de qué manera sería adecuado castigar la falta de aprendizaje? ¿Cómo podríamos asumirlo? ¿Sería un plan de acción remedial, revisar aspectos débiles para una nueva capacitación? Adelante, Arturo. A ver, lo que pasa es que realmente me perdí en la pregunta, no se escuchó, no la escuché en las últimas 2 líneas. Voy de nuevo. ¿De qué manera sería adecuado castigar la falta de aprendizaje? ¿Cómo podríamos asumirlo? ¿Sería un plan de acción remedial, revisar aspectos débiles para una nueva capacitación? Sí, totalmente de acuerdo. No solamente estamos hablando de un tema de transferencia de conocimiento, posiblemente no sea la parte de la capacitación, sino también sea un tema de la necesidad de reinducción como tal. Pero lo importante es elaborar una data o un análisis de que realmente se le puede estar exigiendo que aprenda algo e identificar las variables por las que esa persona no quiere o no puede estar atendiendo. Posiblemente hay una forma de presionar,
pero sí, a veces en un idioma de una economía de palabras es muy importante transferir ese conocimiento, sobre todo que a veces la primera generación habla en un idioma y de repente la segunda o la tercera generación quiere hablar otro idioma. Entonces, tenemos que entender que hay que intentar reducir esa brecha para llegar a manejar esa parte de allá. Pero es importante también reconocer que pareciera que las futuras generaciones quieren mucha transferencia de conocimiento rápido, a pastillas, un tema a veces de velocidad. Mal que lo diga, pero es una situación real, ¿no? Hay algo que tenemos que pasar, es un camino que no podemos acortarlo. No hay atajos hacia el camino del éxito y sobre todo de aprender a conocer mucho el conocimiento de la empresa familiar. No, si hay algo que la familia no pueda aprender en ese aspecto, yo creería que tenemos que analizar cómo podemos enmendar o cómo podemos corregir. Posiblemente la forma como estamos llevando la transferencia de conocimiento no es la metodología adecuada como tal. Por lo tanto, podemos ir evaluando, haciendo una metodología acorde a ese nivel de entendimiento como tal. Y quizás agregar brevemente, digamos, que hay que entender que la empresa familiar es distinta. Imagina que uno de tus hijos comete un error y luego lo vuelve a cometer, pues no le dices a tu hijo, come tus cosas y vete de la casa, vamos, no lo botes de la casa porque se ha equivocado. En la empresa sucederá lo mismo, vamos, estamos trabajando en una empresa familiar y posiblemente muchos de los colaboradores sean familiares. Hay que entender el contexto, ¿verdad? No alcahuetear los errores, pero sí hay que manejar la situación de una manera distinta porque posiblemente estés tratando con uno de tus hermanos, con uno de tus hijos o con otros los familiares dentro de ellos. Sí, totalmente. Que hasta pueden ser mismos dueños de la empresa, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y Alexandra, algo breve para aportar. A veces identificamos que a los hijos no les gusta leer. Entonces, para hacerlo un poquito más amigable, hacemos videos donde se puede interactuar un poquito más esa transferencia de conocimiento. Pero la clave no es solo la metodología. ¿Hasta qué punto la primera generación está dispuesto a ajustarse en esas nuevas metodologías? Posiblemente podamos pensar de que es una metodología muy cómoda, muy inverosímil. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para ello. Bueno, hay material para otro webinar, ¿verdad? Y podríamos relacionar la parte de generaciones con las empresas familiares, ¿verdad? Y sería súper interesante. Voy a hacer la última consulta y voy a unir dos preguntas que nos hacen. Nos dice Iván Pérez que recomendar tener un gerente externo o interno para evitar posibles conflictos familiares. Y también tengo una consulta acá que dice que en qué punto los miembros de la empresa familiar deberían de tomar la decisión de apartarse y ceder la gerencia a un externo. Excelente. Yo creo indudablemente que para contestar la primera pregunta de si vamos a externalizar el gerente o no, o si es familiar o no, hay que preguntarnos primero si no importa de qué color sea el gato con tal de comer ratones. A mí no me importa si es familiar o no familiar, con tal de cumpla ese objetivo, encantado de la vida. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es, si realmente ustedes creen que hay un buen gerente dentro de la cúpula familiar, encantado de la vida. Pero hay un punto en ese ciclo de vida de que la familia tiene que entregar la posta a la gerencia general para desarrollar un proceso en que se llame empresa familiar a familia empresarial. Es el único punto que tienes que reconocer que para crecer tienes que saber delegar ese cargo de gerente. Lastimosamente muchos de los fundadores se aferran al cargo de gerente general y lo ven como que un sentido de apego. Y yo creo que al final de todo tienes que entender que si tú quieres tener proyectos de emprendimiento, 2 o 3 compañías, tienes que saber delegar ese cargo. Poner limitaciones como todo cargo e ir controlando con indicadores de desempeño como tal. Pero creo que ante la falta de confianza, a veces ante la búsqueda y no encontramos, también buscamos o pensamos que la única opción sería solo tener un gerente familiar. Pero yo creo que en algún momento tenemos que reconocer de que si queremos crecer mucho más de lo que estamos ahora, necesitamos delegar ese cargo como tal y no verlo enfocado a la persona, sino más bien como un cargo más. Si de repente podemos instaurar un directorio, encantar a la vida porque la familia sube de rol a la parte del directorio como órgano de gobierno y el gerente general es un no familiar y podemos ir presentando informes mensualizados para ver cómo son los hitos más importantes de la empresa. Bueno, yo creo que voy a agregar algo más.
Sí, No, sí. es para complementar a la segunda pregunta en donde decía en qué momento, vamos, siempre se habla de que más o menos no deberías esperar más allá de los 65 años para entregar la sucesión de la empresa, ni esperar a que la persona que vaya a estar en el puesto tuyo tenga más de 45. Entonces se habla más o menos de esas dos edades en las que es una buena edad para dejar la empresa y una buena edad para tomarla. Muy bien, muchas gracias. Nada más yo creo que voy a hacer esta consulta ya, que deberíamos hacer primero, nos dice Miriam Coello, el master plan familiar o el plan estratégico de la empresa. Me parece súper interesante esa consulta. Muchas gracias, Miriam. Tengo el honor de conocerla. Tiene una excelente empresa familiar, muy ordenada, muy disciplinada. Admiro mucho a la familia y ya les mando un excelente saludo. Tengo también el honor de conocer a la señora María del Carmen acá, que también está en mi país y pues gracias también por participar. Cierro el paréntesis aquí para aprovechar un poco, contestando en honor al tiempo. Realmente en la parte de la pregunta en concreto del master plan, hay que reconocer un poquito más, yo creo que la génesis de todo buen plan empresarial parte mucho de qué es lo que necesita y quiere y tiene como expectativas la familia. Para mí, más que iniciar desde el sistema empresarial, prefiero iniciar a puertas cerradas desde la Junta del Consejo de Familia para ponernos todos de acuerdo y decir hacia dónde queremos llegar como familia, si queremos ir juntos o unidos. De esa premisa, ¿quiénes van a acompañarnos en este barco, en esta dirección, en este crecimiento? Los que no nos acompañen posiblemente nos vean desde el lado, desde otra arista, pero apoyándonos también en la parte de nuestra ruta de acción. Para mí, indudablemente es generar esa sinergia o la génesis de nuestra visión desde el sistema familiar. Es más, no solamente la planificación, también los valores. Pregúntense si todos los valores que ustedes tienen corporativos nacieron desde la parte de la empresa o nacieron desde la parte del ADN de la familia. Para mí, muchas de las cosas que hacemos en el sistema empresarial deberíamos hacerlo con un trabajo de una reunión con calidad a nivel del sistema familiar. Una vez que nos ponemos de acuerdo, procedemos a integrar a la elaboración o la implementación de un master plan desde la parte empresarial. Y luego también lo trabajamos en la parte propietario o de la parte del activo o la parte societario como tal. Muy bien. No sé si don Steven quiere agregar algo más. No, ya lo hizo todo Arturo muy bien. No, Perfecto. no, vale, usted, Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de excelente. Muchas gracias por tan importante contenido. La gente está bastante agradecida por la información brindada por ustedes. Le cedo la palabra al coordinador de técnicos a nivel nacional, Marco Martínez, para que haga el cierre de la actividad y yo les agradezco por haber estado acá. Muchísimas gracias a Steven, Arturo, por compartirnos esta información tan relevante. Definitivamente se tiene que tratar distinto, ¿verdad? El tema de empresas familiares. De hecho, hay posgrados, hay cursos que ya se están incluyendo en las mallas curriculares a nivel de grado, inclusive, de hecho, en nuestra institución, en el TEC, ya de hecho se está considerando toda esta temática porque pues ya hemos visto que no es, pues es algo muy relevante y tiene que tratarse pues desde su área. Así que pues muchísimas gracias a los dos por compartir todo este conocimiento. Gracias a Alexandra por dirigir este webinar. Muchas gracias a Lorena por hacernos estos contactos importantísimos. Y como decía Alexandra, yo creo que hay demasiada tela por cortar todavía. Esto en una hora es imposible abarcar todo. Así que nosotros de nuestra parte muy satisfechos, muy contentos y esperamos tenerlos más adelante. A todas las personas que nos acompañaron en esta sala de Zoom, muchísimas gracias por unirse, gracias por participar de este webinar y a todas las personas que también estaban en Facebook Live conectadas, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y poder compartir con todos. De parte de la Escuela de Administración de Empresas, del programa técnico, les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias por participar. muchas gracias. Que Dios les bendiga y una excelente Navidad. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias a todos. Igual, hasta luego. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, ustedes la pueden estar haciendo inclusive en nuestros comentarios en las redes sociales.
las vamos a contestar en lo posible 24 o 48 horas para atenderlas cada una de esas preguntas. ¿Ok? Excelente, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Muy Buenas amable. noches, gracias Lore. Muchas gracias.